Hablé hace 8 días de la redención, ¿sí? ¿Sí se acuerdan o no? En Colosenses que hablé, vamos a darle un breve repaso, porque la verdadera muerte de Cristo es la redención. Que está escrita en la palabra, la redención, la propiciación, ¿sí? ¿Propiciación de qué? Pues de nuestros pecados, que es, tenemos una, 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 una nube, ¿sí? Dice allí en Hebreos, una nube de testigos, ¿verdad? Y volviendo a donde dice Colosenses que hablé de la reconciliación, y en el 21 que dije, mencioné, vosotros también éramos en otros tiempos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y eso es lo que es la redención, ¿sí? La reconciliación. La redención es reconciliarnos. Y ahora voy a hablar de la propiciación. Es la verdad de la muerte de Cristo. La gente ayer que ya iba a tomar el camión, que le hablé, les dije, no, pues ahora no hay camiones ya a los 8 días, los sábados, ya a las 9 ya no pasan los camiones, ¿y ahora qué? No, pues entonces le hablé a Violeta y dijo, no, pues estamos en Calvillo. Entonces en ese dije, pues aquí voy a esperar el camión, y ya pasó. Y la iglesia estaba llena, y entonces allí la iglesia católica estaba llena, y pues no, dije, pues unos están acá afuera, ¿qué hacen? No sé, pues nada más, a veces es para callar nuestra conciencia. Entonces nuestra misión, ¿cuál es? Es que hablemos las buenas noticias. Las buenas noticias, las personas que estaban allá afuera, pues quién sabe si hayan escuchado, ¿no? Estaban sentadas, viéndose así, allá afuera, que si adentro, no sé adentro, pero estaba lleno, y había mucho tráfico, mucho estacionado, y también tráfico. Y bueno, dije, las personas dicen en el Jueves Santo, Viernes Santo, no comas carne, y eso qué te hace mejor, eso te libra del pecado, eso ya tienes buen propósito, eso hace que ya yo sea un buen padre, un buen ciudadano, un buen trabajador, eso hace que yo sea una persona que hace siempre el bien. Eso no. El cambio es del corazón, porque está escrito, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Y bueno, para guiar en esta predicación, vamos a ver Romanos en el capítulo 3, del versículo 24 al 26. El 24, bueno, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por estar reunidos en tu nombre, que tu nombre es todopoderoso, es santo, es glorioso, es santificado, porque nada hay más grande ni hay mayor magnificencia que tu nombre. Gracias, Cristo, porque estamos reunidos en tu nombre. Te pido que tu Espíritu Santo quite lo malo de nuestra mente, nuestro corazón, y que solamente tu palabra reine en cada uno de nosotros. Y como dijo Pablo, danos un espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Gracias, Señor, por este tiempo.
y solamente tu palabra quede en cada uno de nosotros. Esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, dice, uno de los aspectos es la propiciación. Ahora, ¿qué es propiciación? Sí. Propiciación es que esta es una acción que hizo Cristo, que satisfizo la santidad ofendida, perdón, no ofensiva, ofendida de Dios, y su ira justa es contra todos aquellos de quienes Cristo murió. ¿Sí? Y ahorita voy a explicar más qué es la propiciación. Esto es lo que es la propiciación, pero ¿cómo voy a entender o cómo la voy a aplicar a mi vida? Eso es lo más importante. La palabra la tengo, a la hora de que yo la leo, tengo que aplicarla a mi vida para ver un buen resultado, porque si no, voy a tomar un curso de X patología, de neumología. Bueno, en esos cursos, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que poner los datos y me van a dar información y me van a decir qué es, por ejemplo, la neumonía. ¿Sí? Lo mismo ahorita voy a hacer con la propiciación. Y primero dice en el versículo 20 de Romanos 3:25, a quien Dios puso, ¿sí? En esa parte, a quien Dios puso. Dios, aquí vemos cómo este gran sacrificio fue ofrecido no en secreto, sino fue en público, y fue en el Calvario para que todos lo vieran. Ahí Dios puso, ¿verdad? ¿Quién? Al que nos vino a salvar, a rescatarnos de ir al infierno, porque básicamente sin Cristo vivimos vidas sin sentido, en el sentido espiritual, porque enfocamos más nuestra vida en el sentido material. Porque, por ejemplo, antes de que decidiera qué iba a estudiar, decía, no, pues ¿qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que estudiar? Pues para hacer dinero. ¿Y para qué estudias? Pues para hacer dinero, porque quiero tener dinero. No piensa uno en el bienestar del prójimo. No pienso en que pues amo a Dios sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo, no. Pienso en de que voy a estudiar una carrera para que me vaya bien, para tener todo. ¿Y para qué? Pues para viajar, para estar gozando de la vida. Y ese es el fondo, esa es la meta de mi vida, pues eso es material. Pero ya en Cristo nos abre los ojos del entendimiento espiritual y vemos cómo lo que más vale ya no es el dinero, ya no vale, para mí ahora ya no es el dinero. Ahora, ¿qué es lo que vale? Pues que en el poco tiempo que Dios me deje hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente así el individuo va a ser una persona que va a tener una influencia de bien, de verdad, de hacer, de manifestar y de proyectar el amor de Dios, porque todo el mundo cree en Dios, pero no conoce a Dios. Nosotros estamos aquí, gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él, quiere que seamos como Él. Dice así, no hay mayor amor que este, que yo entregue mi vida por mi prójimo, por los demás. Ese es el mayor amor, eso es lo que más vale en la vida, eso es lo que tiene más trascendencia, es lo que tiene más capacidad, más bondad, más importancia material y espiritual en esta vida, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a decir que es la propiciación, ¿no? Propiciación es una palabra del griego hilasmos,
tiene que ver en satisfacer, volver favorable a alguien, a otra persona, o aplacar. En las religiones paganas se propiciaban a los dioses paganos por medio de sacrificio. Por ellos asumían que los dioses paganos estaban airados contra ellos y por eso era que venía el trueno, la lluvia, los desastres naturales. Entonces ellos trataban de aplacar la ira de ese dios pagano. Nosotros ahora que escuchamos la palabra, que oímos la palabra, ¿cuál palabra? Pues la palabra de Dios en la Biblia. Nosotros tenemos que entender, por un lado, que somos llamados hijos de la ira en la misma palabra, cuando no hemos conocido a Dios. Entonces Dios está airado contra el pecado, pero el pecado lo cometo yo lo cometo yo, y por lo tanto podemos decir que Dios está airado contra el pecador. De hecho, eso es lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dios declara la ira de Dios, se revela todos los días contra la piedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. Ahora, ¿dónde encontramos la palabra, el término propiciación, que tiene que ver con la ira de Dios? En Romanos, de lo que leí ahorita, del 24 al 26. Eso fue lo que leímos. Y nos vamos a basar ahí en ese versículo que dice: el cual Dios propuso por aplicación mediante la fe de su sangre para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados. Esa es otra versión de la que leí, ¿sí? ¿Qué hace la propiciación? Mitigar la ira de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Jesús ya hizo en la cruz el sacrificio perfecto. Los que dicen que pierden su salvación están equivocados, porque Jesús ya no va a hacer otro sacrificio, ya lo hizo, ya pagó el precio de lo que yo hice. Todo lo malo que yo hice, que merecía ya haber estado en la cárcel, ¿qué es lo que hizo? Él vino a salvarme, Él vino, está escrito allí, ¿quién es nuestro abogado? Abogado tenemos con Cristo. Él es el que es nuestro abogado. Él vino a pagar el precio. Él es el que en la cruz hizo públicamente el sacrificio de haber acabado. El Padre lo mandó y vino a acabar el pecado de todos los hombres. De todo. Él pagó en la cruz. Eso ya lo hemos escuchado, ya lo hemos oído. Pero ¿por qué no se hace realidad de nuestra vida? Porque necesitamos tener más comunión, necesitamos conocerlo más, necesitamos tomar más tiempo de entrega, porque la mayor parte de nuestro tiempo, de todos los que estamos aquí, y de toda la gente que no conoce, no lee la palabra, o que lee la palabra pero no le entiende, o la palabra la toma como le conviene, ¿sí? Como él cree. Pero no, nosotros a veces tenemos que pasar situaciones críticas para, en este caso, decir: no, Señor, pues ayúdame, Dios, si existe, si hay alguien que si tú si realmente eres verdadero, pues tú revélame, tú dame, suple esa necesidad o esa súplica que te estoy haciendo, ¿sí? Y la intencionalidad de que ha llegado el tiempo de que su Hijo, de que el Señor Jesús pudiera ir a la cruz y pagar por todos lados y aplacar la ira de Dios contra el pecador, contra todos nosotros que éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero ahora comprados por la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo, ¿sí? No, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso lo dice en Juan, en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Dios lo puso. Ahora,
nosotros que tenemos que tener fe. ¿Cómo la fe crece? Oyendo la palabra de Dios. Entre más escuchemos la palabra, nuestra fe va a ir creciendo. Nosotros vamos a creer más, nos vamos a entregar más, vamos a ponernos más diligentes. Fue un joven que ya tiene una empresa que pone en los vidrios de los coches, le pone una placa para que no pase el sol. Polarizado. Y él es el dueño. Y él dice, tengo muchos problemas, luego no puedo dormir. Y no es casado, ¿no? Nada más tiene a su novia. Pero pues igual, él tiene a su novia, tiene relaciones. Pero pues ahí inmediatamente yo le he hablado a su hermano, le he dicho que pues huir de la fornicación, cualquier otro pecado que no me cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, como somos pecadores, él, no le dije eres un pecador, pero sí no puede dormir a veces, entonces tiene que tomar pastillas y dice, no, es que tengo que lidiar con los trabajadores, no ponen buen empeño, no hacen bien las cosas, yo soy el que tengo que estar ahí y son más problemas y eso me agobia. Y le digo, bueno, si te agobia, yo tengo que tener, al hacer mi trabajo tengo que hacerlo con amor, tengo que hacerlo con agrado, tengo que hacerlo con dinamismo, con entrega. Y si no, pues si me enfermo para trabajar, pues entonces mejor me cambio de trabajo. Porque el trabajo lo hizo Dios para que lo disfrutemos, para dar satisfacción. Voy a hablar después del trabajo, porque el primer oficio, el antiguo más oficio, es el trabajo. Dios, desde que hizo al hombre, lo puso a trabajar. Y bueno, le dije a este joven, tienes que pagarles más, dice, les pago más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él se estresa por esa situación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues, que esa no sea su prioridad. Él está ahí y trabaja todos los días. Trabajó el jueves, el viernes, y fuiste a trabajar. Dice, ayer, el viernes, dice, lo vine a buscar y no estaba. Le digo, no, pues es que aquí no abrieron. Dice, no, pues entonces me fui allá porque traje a mi novia y la traía con usted. Entonces, él, ¿por qué es trabajador y por qué pone empeño, pone dinamismo? ¿Por el dinero? ¿Por qué otra cosa? Pues no, porque quiere carros, quiere tener, no sé qué más quiera tener, ¿verdad? Pero ahí está su interés. Ahora, nosotros tenemos que escuchar la palabra, ¿por qué? Porque la palabra va a hacer que nosotros nos enamoremos de Dios, de Cristo. Solamente su amor, el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ellos van a hacer la obra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Tenemos que acudir, porque ya soy doctor y tengo tantos años, ya sé todo, no. Tengo que estarme entrenando más. Los nuevos medicamentos que hay, los nuevos productos, hay científicos que ya se dedican más a investigar más lo natural que la medicina, ¿no? Que la medicina de las sustancias que están en nuestro cuerpo haciendo un efecto positivo y otro efecto negativo, ¿sí? Y lo natural nos hace más bien, nos da más salud, nos da bienestar, ¿no? Va a actuar supliendo lo que necesita el cuerpo. ¿Y qué necesita nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo? A Jesús, porque Jesús es el que hizo. Jesús sanó, dio vista a los ciegos, y Él dijo, vine a los que están enfermos. Y toda la humanidad está enferma ¿de qué? Del pecado. Por eso es que aquí está escrito lo que acabamos de leer, ¿sí? Que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La fe, ¿qué nos va a salvar? La fe. La fe es la que tiene que estar obrando en cada uno de nosotros. La fe es la que va a hacer que yo me entregue, que yo me consagre más a Jesús. La fe va a hacer que yo sirva en la iglesia. La fe va a hacer que yo le hable a otro de Cristo. La fe va a hacer
que cambie mi carácter. Si yo soy enojón, ¿a quién me tengo que parecer? A Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Si nosotros vemos las películas de Cristo, hasta besaba a la gente, yo creo que hasta los fariseos, no vi si besaba a los fariseos, pero besaba ahí a todo el mundo, ¿verdad? A los que oían la palabra. Y estaba él con los pobres, dice, yo vine a los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos tendrán consolación, ellos tendrán, ahí está, bienaventurados los pobres en espíritu, vamos a leerlo, para no perdernos, ¿no? Porque si no, Cristo en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Ahora, toda la humanidad tiene pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que ya nos llenó. La orden es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que ver los hombres, los discípulos que estaban con el Señor Jesús. ¿Quién fue el un poco más arrebatado, más agresivo? Fue Pedro, el discípulo. Fue Pedro porque él es el que hablaba al Señor y le llegaron al Señor a decir, Señor, nosotros pagamos tú pagas el tributo, y le dijo el Señor, ¿qué los que vivimos aquí no estamos exentos? No, dice, ve, le dijo Pedro. Pedro fue el que contestó, no contestó el Señor, fue Pedro. Entonces Pedro era el que se adelantaba, el que rápidamente actuaba. ¿Quién dice que yo soy? Y rápido Pedro contestaba. Uno decía que eres el profeta, otros, y ustedes qué dicen, y Pedro, no, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único que trae salvación. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién le reveló eso? El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro después? Le dijo el Señor, voy a padecer, voy a ser crucificado. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, que no te acontezca esto, que no te pase lo que pasó en esta Semana Santa, que sufrió, se fue a la cruz, ahí pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Y qué le dijo Pedro? No, que no te acontezca eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro ya tenía el Espíritu o no tenía, o qué pasó ahí. ¿Por qué primero dijo, Señor, tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos? No podemos ir a nadie más que a ti. Pero ¿qué dijo? Que no te acontezca esto. Cuando el Señor le dijo, voy a padecer, voy a ser crucificado. Señor, damos la vida por ti. Lo negó. Así es nuestra vida. Nosotros negamos al Señor con nuestros hechos. Nosotros flaqueamos, nosotros somos débiles, nosotros somos como las ovejitas que tenemos que oír la voz del buen pastor. Entonces, ahí lo que hizo el Señor que hizo, pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces es una de las características, es una verdad de lo que le pasó al Señor por causa de nosotros. Y ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar agradecidos con Él. Bienaventurados los pobres. En el versículo, bueno, voy a continuar diciendo que ¿qué es la palabra de la propiciación? Entonces, ahí Él fue a la cruz a pagar nuestros pecados y la ira de Dios, ¿sí? Y en Juan, en el capítulo 3, versículo 36, Juan 3:36, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que no obedece o no cree al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que permanece sobre él. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esa versión dice, vamos a ver qué dice. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo, no le verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios? La ira de Dios es la condenación. Por eso dice que ahí la ira de Dios permanece sobre él.
la ira de Dios es mi condenación. Si yo rechazo, no creo en Dios, ¿verdad? ¿Qué es creer? Es fe. Ahora, mi fe, ¿cómo va a crecer? Al estar oyendo la voz del Maestro, la voz de Jesús, la voz del Dios Todopoderoso, la voz del único ser que se hizo hombre para mostrarnos cómo vivir la vida cristiana, ¿sí? La condenación. Cuando Cristo va a la cruz, Él remueve mi condenación y por lo tanto ha propiciado la ira de Dios. La ha quitado ya la ira de Dios. No descansa sobre mí. Ya yo no soy hijo de la ira, ahora soy hijo de Dios. ¿Sí? Cuando no tenemos a Cristo, cuando no escuchamos la palabra, la ira de Dios está con nosotros. ¿Cuál es la ira? La condenación. Estamos condenados a irnos al infierno. ¿Sí? Pero Cristo, con la acción que hizo de ir a la cruz, por eso el versículo dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían? Estaba el propiciatorio, estaba el tabernáculo, varios elementos, los corderos los tenían que llevar, hacer sacrificio por la expiación del pecado, pagar el precio del pecado. Por eso cuando vino Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, ya Cristo, dice Juan el Bautista, he ahí, le preguntaron, ¿tú eres el profeta, el Mesías, el Cristo que debe venir? Dijo, no, yo no soy, ahí viene, ese es el Cordero de Dios. ¿Y a quién señaló? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Él es el que vino, su ira descansa sobre Él, ya no sobre mí, ya yo soy hijo. ¿Y cómo ocurre eso? Es por medio de la fe. La fe, ¿qué es? Creer lo que no se ve. Por eso es que la gente a veces, ¿cómo voy a vivir yo el cristianismo? ¿Cómo es posible que ahora ya no me interese más el dinero, que ya no me interesa más lo material, que lo que dice Dios, que es el amor, el fruto del Espíritu? El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, templanza y mansedumbre. Ya no, ¿por qué? Porque eso no tiene valor, todo lo material es perecedero, se va, yo me voy a ir, todos nos vamos a ir, todos los que estamos aquí somos peregrinos, estamos de paso, ¿sí? Entonces, ahí Dios es el que hizo ya lo bueno, y dice, para probar y terminar, él mismo, él siendo justo, porque Él es justo, porque no violó, no pasó por encima, no ignoró los pecados de los hombres, sino que hizo pagar en la espalda de su Hijo. Entonces Él se mostró justo ahí, pero también Él es el que justifica, el que declara al pecador inocente y no culpable. A pesar de no ser inocente, lo declara no culpable. ¿Cómo lo hizo? Porque Cristo fue crucificado, derramó su sangre. Por eso dice la vida eterna en el versículo que por la fe en su sangre, ¿sí? Así dice el versículo, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Si Él no hubiera pagado en la cruz, nosotros no podríamos, es decir, pues me voy a ir al cielo ahora que estamos en Cristo. ¿Sí? En Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creerle. Él, por eso dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? En este tiempo, aquí dice, por la paciencia de Dios manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y en el versículo que leímos de Romanos, que es el 26, ese es el 26. Bueno, pues ese es el que dice por la paciencia de Dios. Dios tiene paciencia. ¿Por qué dice paciencia? Porque dice que Dios, ¿por qué no ha venido Cristo? Porque Cristo va a venir por segunda vez. Pero ¿por qué no viene? Porque Cristo dice que está tardando su venida porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos procedamos al arrepentimiento. Hay gente que ha escuchado el Evangelio, ha escuchado la palabra, pero ¿qué es lo que pasa?
ese no le interesa porque lo que quiere es vivir, quiere dinero, quiere disfrutar de la vida, quiere lo que a mi carne le gusta, ¿sí? Los deseos de la carne. Y eso es lo que hace que no me entregue, no sea, pues, pues sí, ya sé que vino Cristo, ya sé que vivió, que estuvo, pero pues no lo veo y estoy pobre, ¿qué hago? No, pues ya está escrito, ¿sí? Que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, ¿cómo hizo el Señor cómo nos justifica? ¿Cómo lo hizo? Pues propició su ira y ahora Él proveyó un camino de entrada a su presencia. Él mismo se entregó y pagó. Vamos a ver otro versículo que está en Romanos. Bueno, sí, está en Romanos en el capítulo bueno, antes de Romanos vamos a ver en Isaías 53:11. Sí, Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está hablando el Padre y está hablando de Cristo, ¿sí? Verá el fruto de la aflicción de su alma. El Señor Jesús sufrió, dice que padeció, fue con gozo a la cruz. Dice allí en Hebreos, dice, vamos a ver Hebreos, que esa actitud que tuvo Cristo es porque era lleno del Espíritu Santo y porque Él que hizo fue obediente hasta la muerte. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, en el capítulo 12 de Hebreos, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Y por eso dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que nuestro ánimo no se canse. ¿Cómo no se va a cansar nuestro ánimo? Oyendo la palabra, haciéndola. Bueno, la palabra la voy a usar conforme a mis necesidades. La va a llegar la persona y qué necesidad tiene. Bueno, pues por eso nos tenemos que llenar para saber. ¿Cómo daba consejos Moisés? Que el pueblo creció grandemente y le dijo Yetro, su suegro, le contó cómo estaba la situación y le dijo Yetro, bueno, yo te aconsejo que busques hombres que sean justos, que sean piadosos, temerosos de Dios, que sean honestos, y tú ponlos y tú a ellos que den el consejo, y ya cualquier problema que esté muy difícil que ellos no puedan resolver, pues ya que te lo traigan a ti, porque tú no vas a poder. Entonces, todos los que estamos aquí somos llamados para dar consejos sabios, consejos que trascienden, consejos que van más allá, consejos poderosos. No vas a dar un consejo de hombre, vas a dar un consejo de Dios, que Dios pues es el que hizo el universo, lo que ve nuestros ojos, todo lo que ve nuestros ojos Dios lo hizo. Dios hizo al hombre y el hombre ya le dio inteligencia, ya vimos los hombres que les dio en hacer diseños de oro, de plata, todo de albañiles. En la Biblia viene todos los trabajos, ¿los qué? Oficios. Los oficios, los trabajos, todo, cualquier tortillero, panadero, albañil, ingeniero, licenciado, todo, doctor, ahí viene todo, ¿sí? Entonces, la fe es la que va a hacer
que nosotros podamos estar en el camino de Dios, en hacer lo que Él dice, ¿verdad? La propiciación, tener presente que esa es una parte de que yo debo de estar consciente y aprender, saber que no debo de hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Pues que haga el pecado. ¿Cuál es el pecado? Todos los que estamos aquí pecamos en esta semana porque no leímos la Biblia, porque dice que es una ley que tengamos que leer todos los días la Biblia. Si no la leemos, entonces estamos en pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicarme en esta parte que dice que Dios... bueno, vamos a ver otra parte en Colosenses 2:11. Vamos a ver qué es lo que hizo por el pecado. Dice Colosenses 2:11, en él también fuimos circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que el pecado nos asedia y que solamente por fe en Cristo vamos nosotros a poder vencer. Todos los que estamos aquí vamos a tener y seguir pecando, pero ya no vamos a estar practicando lo de antes, ya no vamos a estar haciendo lo que antes hacía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues obedecer, creer en Jesús para que tengamos la vida eterna. Así como les leí en Juan 3:16, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece o no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora, la ira de Dios estuvo en Egipto cuando hubo esas plagas de pulgas, de hielo, de ranas, de moscas, ¿de qué más? De abejas, De ranas, de piojos. pulgas, Y la última, que es la muerte, ¿verdad? Muerte, mató a los primogénitos. Y en esa imagen, ¿verdad? Mató a los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo a morir, a matarlo por nosotros. Porque Él, ¿qué es lo que hizo? Dios se hizo hombre y en forma de hombre tomó el pecado de todos nosotros y ahora vino a darnos vida y vida en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí? El que no lo tiene está condenado. Ahora, ya para terminar, esa es la propiciación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener presente que la gente celebra o hace cosas por costumbres que no sirven para nada. Es como ahorita, vamos a irnos caminando a San Juan porque vamos a hacer un sacrificio. No, ya el sacrificio lo hizo Cristo, ya no. Voy a hacer el sacrificio de portarme bien. No voy a portarme bien, necesito escuchar la palabra, alimentar mi espíritu para que yo pueda hacerlo. Y ya para terminar, nada más voy a leer lo que dice en Romanos 8. En Romanos 8. Iba a decir, tenía otro versículo que... no lo encuentro. Eran 3 versículos. Sí. Primera de Juan, antes de eso, Primera de Juan 4:10. Nada más. Primera de Juan 4:10. Ahí está, 4:10 dice...
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Esa es la que me faltaba ya para concluir. Por eso dice ahí en Juan, Dios es amor, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí necesitamos amor. La convivencia con los unos con los otros vamos a manifestar el amor. Esto que se acaba de comentar de los niños que quieren jugar fútbol, que necesitan que convivir con la gente, nosotros no decimos groserías. No, nuestra manera de hablar, le dijeron a Pedro, cuando le dijo el Señor que lo iba a negar, Pedro pues, no creyó eso, no sabía. Y entonces, ¿qué le dijo cuando ya llevaron al Señor? Lo tenían ahí, y Pedro estaba de lejos y se acordó que le dijo el Señor, y me vas a negar. Entonces, le dijeron, cuando estaba Pedro, como era de noche, de madrugada, le dijeron, la criada, hey, tú te pareces a uno de ellos porque hablas como ellos. Y dijo, no, yo no le conozco. Y entonces, por nuestra manera de hablar, nos van a conocer. Generalmente todos dicen groserías como antes decíamos groserías. O decimos vigas y aún todavía a lo mejor se nos llega a salir, pero ya no hacemos. Entonces esto también nos ayuda en la convivencia con los niños, ¿verdad? Porque no decimos groserías. Nada más ven que nos peleamos, pero no decimos groserías, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque como ahorita la noticia que dijo de que quieren que vayan, ¿verdad? Porque yo no juego, porque ya no juego fútbol. Ahora mejor juego canicas. Bueno, ya para terminar, dice que Él, el Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Y ya en Romanos 8, ya concluyo, de Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. Bueno, aquí está hablando de la justificación, pero hablo de esto porque al final dice, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es muy importante. ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él y le conozcamos ese sacrificio que hizo de propiciación. La verdadera muerte de Jesús es la única fuente de información universal, individual, que hay en el mundo. Es esta. No hay ningún otro ser que haya hecho estos milagros. No hay nadie que haya como Él, que resucitó, que le vieron, que estaba la tumba vacía, todo el proceso que llevó, todo lo que José de Arimatea, que se lo llevó, que lo envolvió en una sábana, todo eso, no hay nadie, ningún ser que le haya pasado eso. Y es por eso que tenemos nosotros que creer, que nuestra fe sea más arraigada, más firme, más segura, más concisa, más como la roca, más precisa, más profunda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto termino. Espero que hayan captado qué es la propiciación. Y si no, pues entonces lo leen, ¿verdad? Porque
es nada más sencillo, que nosotros creamos firmemente que es lo que vino a hacer Cristo y pagó el precio por nosotros, que es el único justo por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Padre, te doy por este tiempo glorioso, importante, que mi Señor, tu Santo Espíritu nos recuerde la palabra y que nosotros creamos y sepamos la verdadera muerte que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros y que fue el único que nos puede salvar, nos puede hacer libres del pecado y la maldad, nos puede hacer unos hijos tuyos, nos puede hacer la fe que es la que nos salva y la que va a hacer que estemos contigo en el día que ya no estemos en esta tierra. Que tú sigas siendo alabado y glorificado. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque mi Señor tú sigas haciendo la obra poderosa en sus vidas, en su corazón. Y mi Señor, que tú lo sigas atrayendo, como dijo Jeremías, me sedujiste, Señor, ya no puedo estar sin ti, solamente lo único que necesito en esta tierra y en esta vida es Cristo Jesús, en mi mente, en mi corazón y en todo mi sentir, y en mi espíritu, alma. Señor, estamos agradecidos, te amamos y bendecimos, te adoramos tu nombre y nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.